Y esto es lo trascendente, que podamos estar sabiendo estas cosas y que se conozcan. Si se conocen es porque se está investigando, la justicia está actuando, la investigación criminal está funcionando y sale a la luz. Está claro que el narcotráfico atraviesa una gran cantidad de sectores de nuestra sociedad. Nosotros miramos los expedientes judiciales, por ejemplo, en lo que hace al lavado de activos y al lavado de dinero. Sorprendente la cantidad de cosas que aparecen, desde concesionarios de autos de alta gama a restaurantes, financieras, compra de campos, estancias. Es una cosa bastante compleja lo que es la narcocriminalidad. Lo bueno es que esto se esté investigando y esté saliendo a la luz. Y además que al ir tan a lo profundo, empiezan a aparecer personajes que uno nunca creía que podían estar. Un alto dirigente Newell's. Dirigentes deportivos, dirigentes sindicales, seguramente debe haber mucha más gente. Claro. Y seguramente también hay complicidad de otro tipo de sectores, como puede ser la justicia, que también apañaron muchas veces el accionar o de la policía corrupta o del funcionamiento de estas bandas delictivas que generan además terror en la ciudad, porque si mañana vienen y ponen una bandera que van a matar a todos los periodistas acá en este medio, digo, esas son acciones de terror bastante jodidas en una sociedad que empieza a vivir con el miedo, ¿no? Digo, esto es un tema que por las características que tiene en Rosario no pasa en otro lado. Digo, por la cantidad de homicidios, donde el 80% está vinculado a las bandas que se matan entre ellos, por las acciones de terror que se materializan, por la cantidad que hay de lavado de activos y por la cantidad de causas de droga que se tramitan en los fueros federales. El 20% de las causas del país se tramitan en Rosario. Por eso a mí me molesta... El 20% en Rosario, en la ciudad de Rosario. En los tribunales federales de Rosario. Federales. El 20%, pero lo dice la justicia, la Procunar. Un informe de la Procunar estoy diciendo. Digo, por eso a mí me molesta cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación dice: nosotros venimos a complementar lo que hace la provincia. La narcocriminalidad no es un problema local, es un problema federal. En todo caso, si quieren que nosotros nos ocupemos, bueno, entonces tenemos que repensar que este país hay que armarlo de otra manera y que la distribución de los recursos públicos tiene que ser de otra manera, ¿no? Porque evidentemente en el mundo este tipo de cosas fueron muy complejas extirparlas y no lo hace la policía del condado. Por eso me enoja cuando lo escucho al delegado del Ministerio de Seguridad de la Nación diciendo: nosotros no tenemos responsabilidad, venimos a complementar lo que hace la provincia. Me enojo más cuando veo que la ejecución del presupuesto del Ministerio de Seguridad de la Nación por habitante, Santa Fe está último y Capital Federal recibe 22 veces más. Esto es insostenible. ¿Bien? En el presupuesto del Ministerio de Seguridad de la Nación ejecutado por habitante, la provincia de Santa Fe está en el último lugar. Estamos muy detrás de Córdoba. Con todo lo que pasó, con todo lo que estamos hablando. ¿Sí? Y y Capital Federal está primero, recibe 22 veces más que Santa Fe. Bueno, cuando pero la distribución de los recursos públicos son así, no solamente en seguridad. Roberto, ¿ha ido Aníbal Fernández al Congreso? Se lo hemos planteado esto. ¿Y qué dice frente a esto? Frente a este tema hay poco para decir, porque es un dato objetivo de cómo se distribuyen los recursos. Frente a lo otro, bueno, cuando vino al Congreso Nacional, que eso fue, si mal no me acuerdo, a fin de marzo, había pasado lo que tristemente conocimos todo, que fue esta acción de terror contra el supermercado del suegro de Messi. Eso hizo que el accionar se disparara. Entonces, en una semana, 10 días, 2 semanas, hubo gendarmes, cambiaron el jefe de la Federal, trajeron la oficina de la Unión de Investigación Financiera por el lavado de activos. Pusieron equipamiento a la Justicia Federal para peritar los celulares. Todo eso lo hicieron en 10 días. Peritar un celular se llevaba como un año, más o menos, cada vez que lo secuestraba las fuerzas federales. Entonces digo, en ese momento que vino Fernández, justo había pasado lo de Messi, justo habían actuado en 2 semanas. Se hizo lo que no se hizo en 3 años. Entonces, bueno... En ese momento, yo le planteé todo esto, está registrado porque la sesión
la reunión de comisión donde vino Fernández fue transmitida por streaming por YouTube, o sea que si la buscan, está y está lo que yo le planteé y lo que dije. Lo que me parece a mí es que no se toma una dimensión real de lo que significa este problema. Fíjate con el transporte. Como ahora no hay transporte en Capital Federal y AMBA, entonces es un problema nacional. Ahora, cuando el problema está acá, o está en Rosario, o en el interior de la Argentina, pasa a ser un problema secundario. Pero entonces, tenemos un ministro de Transporte de la Nación que es de la provincia de Santa Fe. Ahora estoy diciendo, Massa, somos rehenes de un apriete. Sí, apuntó contra los empresarios ahora. Les depositamos y dicen que no es suficiente. A ver, ¿qué le depositaron? El Estado Nacional subsidia a las empresas de transporte y al transporte público. Esa compensación es totalmente asimétrica. Más del 80% queda para Capital Federal y el AMBA. El resto para el interior. Por eso siempre, cada vez que hay un problema, el interior siempre es el último en solucionarse. Nosotros frente a esto hace 1 año y medio presentamos un proyecto para que la compensación sea distribuida de manera más equitativa. ¿Qué quiere decir esto? En función de la cantidad de colectivos que prestan el servicio. Eso está registrado en el Ministerio de Transporte de la Nación. Entonces tenemos tanta cantidad de colectivos que haya una compensación por colectivo y por cantidad de trabajadores por colectivo. Me parece lo más justo. Sí. Bueno, no es así. Y la además ecuación es diferente, digamos, es otro, no es sentido común, digamos. No, pero aparte con unas cosas más significativamente llamativas, que están ocultas. En el presupuesto nacional tenemos un artículo que habla de las compensaciones al transporte en el interior, ¿no? Ahora, cuando empezás a hurgar un poquito y buscás dónde están las compensaciones, por ejemplo, al transporte para Buenos Aires, algunas cosas no están ahí porque se dibujan desde otro lado y se transfieren desde otro lado. Entonces, no hay un país que pueda funcionar de esta manera cada vez más asimétrico porque acá pagamos más caro. ¿Cuánto vale acá? 120. Sí. Yo el otro día tomé el colectivo en Buenos Aires, hice un tramo corto de 15 cuadras. 23 pesos me costó. ¿Sí? 23 pesos. 6 veces menos. Bueno, digo, si yo pago acá, más caro el transporte, más caro el gas, más cara la luz, más caro el gasoil, digo, acá es más caro trabajar y producir que en Capital Federal. ¿A costa de qué? A costa de lo que genera el interior. Es verdad. Y cuando vos planteás esto, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? En la Cámara, con el resto de los legisladores, que también son de distintas provincias, ¿qué? Hay bastante malestar, por ahí algunos no se animan a hablar. Yo, por ejemplo, en el tema del artículo del transporte... ¿Qué es obediencia partidaria? En ¿Qué el es, presupuesto Roberto? lo voté en contra, Massa se enojó. Ajá. Yo le digo, escúcheme, yo no vivo en Tigre. Yo vivo en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le explico a un santafesino que tiene que tomar el colectivo que lo paga 3 veces más caro que en Capital? Pero no el lo puedo resto de explicar. vos decís que hay mucho miedo, o sea, como que hay más obediencia partidaria que obediencia a tu electorado. O hay temor, estamos presos también de la agenda de lo que define a Capital y AMBA. ¿Sí? Ahora la oposición quiere discutir la ley de alquileres, que no digo que no haya que discutirla. Ahora, nosotros hace 1 año y medio que venimos planteando que hay que discutir la maquinaria agrícola y cómo favorecemos la industria nacional y el desarrollo de proveedores nacionales que fabrican implementos agrícolas. Y eso nunca entra en agenda, siempre entra en agenda lo que le preocupa a Capital y AMBA. No sé por qué terminamos en esto. No, porque por lo de Rodrigo empezamos- Miró, que- sí. No, pero Rodrigo nos mandó esta información Porque de estamos Rosario. todo el tiempo hablando de la discriminación y hoy particularmente es un ¿Sabés es un día cuánto donde se aporta? nota mucho. Mira, te voy a dar este dato que acá sí te vas a enojar. ¿Sabés cuánto aporta Santa Fe desde el punto de vista tributario, ¿sí? en los ingresos nacionales? Más del 13%. El 13,2, Es un 13,4. montón el 13%. Sí, porque somos el 8% de la población. Imagínate, aportamos el 13%. ¿Sabes cuánto es la representación de Santa Fe en el gasto total nacional, incluida la coparticipación? El 4,5%. Entonces yo digo esto. Está bien, vos me decís, che, para construir un país, obviamente que tenemos que tener algún tipo de compensación con las provincias que vienen atrás. Ahora, déjenmelo decidir a mí a quien ayudo en todo caso. Porque la ley de coparticipación que se votó en 1988, el espíritu era ese. Era retraerle a las provincias más ricas para ayudar a las más pobres. Resulta que al único que concentró los recursos fue el Estado Nacional, en detrimento de toda la Argentina. Esto, ahora,
en el 94 se puso una cláusula que para modificar la coparticipación tiene que estar de acuerdo 2/3 del Congreso, o sea, del diputado, 2/3 nada, pero además todas las legislaturas provinciales de todas las provincias de Argentina. Digamos, es para que no se modifique. Entonces, creo que, bueno, es un buen momento esta coyuntura para ver los candidatos a presidentes con qué se comprometen con Santa Fe. Bueno, vino bien la charla, ¿eh? Sí, Arrancamos. sí. ¿Quién, no lo presentamos? No. Roberto Mario Mirabella. Lo de Mario no lo sabemos. 17-963-828. Eso, si es 17, está más o menos en 57, 58 años. 56. Bueno, 963 dije, 17-963, estoy en el final. En el final. Bueno, es diputado nacional por Santa Fe. Orgullosamente. Orgullosamente. Y ese defendiendo Santa Fe, defendamos Santa Fe, no era un eslogan, sino que era el título de un libro que, una vez que saliste de esta historia de la posibilidad de ser precandidato, lo seguís presentando porque estuviste en Galvez esta semana. Sí, me Yo no tengo la culpa de que vaya a la segunda ciudad del departamento de San Jerónimo. Porque la primera es Coronda. La cabecera es Coronda. Pero no tengo culpas. No, pero seguís presentándolo y seguís contándole a la gente cómo se defiende Santa Fe. No, incluso después del Cierralista lo presenté en la Feria del Libro en Buenos Aires. Y en este caso me invitó el intendente de Galvez, Mario Fisore, y el ministro Danilo Capitani. Que están trabajando muy bien. Reconozco que es una ciudad muy pujante. Y ellos me invitaron a presentar el libro, querían que vaya y yo obviamente que estoy predispuesto. Ya llevo en la provincia 13 presentaciones, más la Feria del Libro 14. O sea que me faltan 6 departamentos. ¿Y por qué no seguís con esta idea de defender Santa Fe y no, digo, a lo mejor estoy diciendo algo que vos ya lo tenés claro, seguir trabajando en ese... Creo que hay que profundizarlo. En eso. Más allá del libro, yo sigo en mis acciones todos los días. Mi guía tiene que ver con la prioridad que es la defensa de los intereses santafesinos. Por ejemplo, y acá... esto, digamos, lo del libro fue quizás un desarrollo más profundo en lo que es la justificación de mi planteo o dónde estoy posicionado en la defensa de Santa Fe. Pero digo, todos los días lo que me guía es eso y cada proyecto que presento tiene que ver con eso. Y eso se nota en los proyectos que permanentemente estás entregando como diputado nacional, porque uno dice, ¿y qué pasa? Y no, se sigue trabajando. Sí, el proyecto, a mí, porque el tema del biodiesel es transversal. Yo leo mucho de este tema, entonces me interesa. Para un corte mínimo, nosotros necesitamos, porque además es fuente de economía para Santa Fe, el tema del biodiesel, el corte. El biodiesel para Santa Fe hay hasta un lobby, es trascendente, el lobby petrolero, o los que importan gasoil. Es trascendente porque significativamente Santa Fe es protagonista. El 80% de la producción de biodiesel del país se hace en la provincia de Santa Fe. Es líder Santa Fe en esto. ¿Qué es el biodiesel? Porque a lo mejor uno escucha por primera vez y dice, ¿qué están hablando? No estamos tomando mate con algún yuyo raro que nos hace delirar. Cuando en el año 2005, 2006 hubo una gran producción aumentó significativamente la producción de soja y aumentaron el valor de los commodities en el mundo, el presidente de ese momento, Néstor Kirchner, conjuntamente con un senador radical, impulsaron una nueva ley que se llamó una nueva ley de biocombustibles, que era producir un combustible, pero en vez de hacerlo a partir del petróleo, a partir de un vegetal, por eso biocombustible. El grano de soja, donde la Argentina produce bastante, ahora produjo menos por la sequía, se estruja, ¿sí? Se hace un crushing, se aprieta. ¿Qué sale? Aceite y por el otro lado un speller que se hace harina de soja. La Argentina no vende poroto de soja, vende el 10% de la producción de poroto. El resto es todo harina de soja o aceite de soja. De hecho, somos líderes en la venta de aceite de soja a nivel mundial. El 45% del mercado mundial lo maneja Argentina. A partir del aceite se hace todo un procesamiento con aditivos, con químicos, etcétera. No lo conozco bien cómo es. Y se hace un biocombustible que se llama biodiesel. Efectivamente. ¿Cuál es la cuestión acá? Tuvo un gran desarrollo en el país a partir de esta normativa, una inversión privada fenomenal para montar estas plantas, y Argentina pasó de 0 a ser uno de los principales productores del mundo en biodiesel a partir del aceite de soja. ¿Qué pasa? Está regulado el mercado de los combustibles en Argentina y está regulado el mercado de los biocombustibles. Hay
una obligación, que lo establece la normativa vigente, donde las petroleras tienen que mezclar el biodiesel, el diésel, con biocombustible, con biodiesel. Entonces, cuando vos vas a cargar hoy gasoil, bueno, un porcentaje de eso, que hoy es en el 7,5, estás cargando biodiesel. Esta pelea en los últimos años, desde hace 6, 7 años, empezó a tenerse una tensión con el sector petrolero porque querían que este corte baje, ¿sí? Y el sector de biodiesel se vio con mucha capacidad instalada ociosa. Entonces hubo una discusión ahí sobre aumentar el corte, establecer otros precios, etc. La ley venció, la del 2006, en el 21. Votamos un nuevo marco normativo y hubo un compromiso en ese momento del secretario de Energía, con quien habla, y con varios empresarios, de regular y reglamentar la ley para que en el artículo 14 establece cómo fijar el precio. No se hizo. Entonces, los empresarios hoy tienen precio hasta el mes de agosto, después no tienen más precio. Y viven en este año descalzado. ¿Por qué? Porque el valor de soja 1, 2, 3 para aumentar la recaudación de las exportaciones hizo que aumente el valor del aceite de soja. Pero a ellos el precio del biodiesel vendido a las petroleras no se modificó. Entonces por eso presenté este proyecto. Primero, para obligar a que haya otro corte, que sea entre el 12%, aumentar uno por año y llegar al 18% de lo que se mezcla en los combustibles fósiles, en el biodiesel. Pero también la Argentina produce bioetanol. Santa Fe muy poquito, pero Córdoba y Tucumán mucho, a partir del maíz, a partir de la caña de azúcar. Y eso que vaya del 15 al 22% en los próximos años. ¿Estoy inventando la pólvora? En absoluto. Estoy yendo por donde van los países desarrollados y que están yendo hacia otro tipo de combustibles que sean sustentables, ¿sí? Para cuidar el ambiente. En algunos lugares, como Europa, por ejemplo, prolifera bastante el auto eléctrico. Ahora, en nuestro país, donde tenemos una matriz eléctrica bastante débil, lo que nosotros tenemos que hacer es profundizar el tema de los biocombustibles a partir de los aceites vegetales. ¿Qué es lo que hace Brasil? ¿Sí? No es que yo estoy inventando. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Que es nuestra matriz energética que va por ese lado. Te voy a dar un dato. Inglaterra en el 2030 no va a permitir más autos a nafta o cualquier derivado del petróleo. No lo va a permitir. Circular. ¿Sí? Con lo cual, esto es una materia donde transitamos, primero, porque nosotros tenemos para hacerlo, y segundo, por una cuestión de sustentabilidad ambiental, para cuidar el ambiente que vivimos. ¿Sí? Tuvimos el registro más alto del día de calor que se registra en la historia. Hace poquito. El cambio climático, ¿sí? Lo que estamos dañando el ambiente, las acciones negativas que estamos haciendo sobre el ambiente, son complicadas. Este tema del biocombustible, además de ser una cuestión económica, tiene toda una beta ambiental. ¿Por qué? Porque contamina 70% menos que la nafta. O sea que además es sustentable desde el punto de vista ambiental. ¿Y se puede romper ese lobby? Acá hay un tema que tiene que ver con la importación de gasoil. ¿Sabés cuánto importó de combustibles la Argentina en el año 2022? Sentate. Sí, mucho. 10.000 millones de dólares. Una locura. 9.000 fueron de gasoil. Vos decís, ¿pero cómo? ¿Por qué importamos gasoil si podemos sustituir importaciones con biocombustible? Bueno, ahí empezaste a hacer esas preguntas y decís, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué hacemos estas cosas en la Argentina? ¿Qué es lo que pasa? Si necesitamos dólares, ¿por qué importamos gasoil? ¿Sabes lo que son 10.000 millones de dólares? Sí. Incalculable. 9.000 pedimos 3.000 gasoil. Vamos a buscar yuanes a China. A China. Cuando el biodiesel se paga en pesos, se compra en pesos, se tramita en pesos, se fabrica acá, genera empleo, paga impuesto acá. Digo, yo importo gasoil, no genera empleo, no paga impuesto, nada. ¿Eh? Se van los dólares. Digo, es un tema de debate. ¿Por qué insisto tanto? Bueno, porque Santa Fe, vuelvo a decir, produce el 80% del biodiesel que se produce en la Argentina. ¿Y eso qué significa? Me preguntarás vos. ¿Qué significa? Bueno, si lo mediríamos en términos petroleros, serían 58.000 barriles de petróleo por día. Seríamos la cuarta provincia petrolera del país, después de Neuquén, Chubut y cerca de Mendoza. Es clave para la economía santafesina. Pero un diputado nacional que sigue trabajando, que sigue estando. Tuvieron sesión el miércoles. El miércoles, efectivamente, sí. Tuvimos sesión, aprobamos un nuevo proyecto de ley y algunos proyectos de declaración importantes.
modificamos algo que tiene que ver con los tomadores de los créditos llamados UVA. No son muchos, en realidad, pero se hizo insostenible el pago, así que hicimos algunas modificaciones a lo vigente. En esto tuvo bastante unanimidad, porque acá el grave problema, y tiene también que ver con la ley de alquileres, que seguramente vamos a discutir en el corto plazo, con la caída del poder adquisitivo, con la inflación. Digamos. Si acá no tuviéramos inflación, no estaríamos discutiendo esto. El problema es que la inflación hizo caer el poder adquisitivo, con lo cual lo que vos pagabas en el 2017-18 cuando sacaste un crédito de esta naturaleza, tenía en tu ingreso un porcentaje. Hoy es mucho más de lo que era en ese momento, entonces se tornó impagable. Aprobamos la ley de la media sanción de las producciones orgánicas, también es importante para la provincia de Santa Fe porque estamos impulsando la producción orgánica en Santa Fe. Aprobamos también una ley sobre el tema de violencia digital. La ley Olimpia. Exactamente. Sí. Trascendente desde el punto de vista para las mujeres fundamentalmente. Después aprobamos varias cosas más, para que no me acuerdo, para que te las diga. Pero pará, el tema del alquiler y del UVA. ¿Vos decís que van camino a tocarse el tema de la ley de alquiler? ¿A revisarse? Se planteó en la sesión un debate en este sentido y varios bloques convocaron una sesión especial para el 23 de agosto para tratar este tema. Hay varios bloques de la oposición que quiere derogar la ley vigente y volver a la vieja regulación del Código Civil y Comercial. Yo creo que la ley vigente tiene varios factores importantes, que es corregible, sí, que hay que modificar algunas cosas, sí, porque además la inflación que tenemos, la actualización anual... Te destroza. Claro. Lo que me parece a mí es que tuvo un avance importante. Por ejemplo, lo que hace la Constitución de Garantías. Vos acá hoy podés buscar un seguro de caución que te salga de garantía si no tenés algún amigo que te muestre un inmueble para salir de garantía en un alquiler. Y eso fue un avance importante. Digo, creo que hay que avanzar también en fomentar la oferta, donde la persona que tiene 1, 2, hasta 3 inmuebles en alquiler pague un tributo que sea diferencial del que tenga 20. ¿No? Entonces me parece que eso ayudaría a aumentar la oferta de los alquileres. Pero no volver para atrás. Pero no volver para atrás. Me parece que eso es lo que no hay que hacer. Lo vamos a debatir seguramente. Bueno. Se planteó el 23 de agosto porque las elecciones primarias son el 13, entonces por eso se dijo... gracias por haber visitado el edificio. Estoy sorprendido con la nave espacial. Aire de Santa Fe, los que no lo conozco y pasen por afuera ya se dan cuenta que es algo nuevo, pero adentro no se imaginan lo que es. Te felicito, Luis. Porque te conozco hace mucho y porque la remaste siempre de abajo, y para mí eso tiene un valor muy grande y trascendente. Los que nunca se rinden, los que nunca bajan las banderas y siempre creen que mañana puede ser mejor. Así que te felicito. Bueno, a vos y a todo el equipo. Sí, me dijiste que labura un montón de gente. Un montón de gente. Ella que todavía no habló, que es la mejor voz. Bueno, y ahí, mirá con el fondo que tenemos. Casa de Gobierno, ahí te ves allá. En esta cámara es tuya, la 1, sí. No que te la lleves, sino que es tuya para salir al aire. Está bien. ¿Qué vas a seguir haciendo? Contale a la gente. ¿Ahora? Contale qué seguís haciendo. Ahora me voy en general, a comer algo político. Porque tengo hambre, porque vos me invitaste una bananita nomás. Me voy a entregarle un arco de un violín a un violinista talentosísimo de la ciudad de Santa Fe, se llama Dylan. Dylan. Nene. Que me pidió él si le podía conseguir y comprar un arco de violín. Y viste que yo con la música me pongo muy sensible. Es guitarrero, y después estaré visitando a algunos funcionarios en Casa de Gobierno y después me iré a visitar a mi hija y a mi señora que están en Rafaela. Que la visitas. Y hoy cumpleaños mi cuñado, mañana mi suegro, así que mañana noche estamos de festival familiar. Quiere decir que sigue siendo la persona de todos los días. Ante todo soy padre de familia, Luis. Sí, ya sé. Gracias por haber venido, Roberto. Gracias. Queríamos seguir conociendo cómo seguís trabajando y cómo seguís proyectando tu tarea política. Gracias, muy amable. Roberto Mirabella, lo vas a leer en airedigital.com, lo escuchaste y lo viste ahí con... Mirá, en Ahora Vengo con Luis Mino. Tuviste un mano a mano. Tuvimos un mano a mano. Gracias por venir. Ya volvemos nosotros, estamos en la parte final de este programa de viernes. Estás